Bueno, continuamos con el programa. Antes de hacer una pequeña pausa para luego dar lugar a la conferencia central que nos congrega aquí. Y simplemente queríamos, estaremos Jon García Ormaza y yo dando unas breves pinceladas sobre las características del curso, fundamentalmente. Unos minutos, simplemente, pues quizá por mi parte, desde luego, quizá intentar resolver algún interrogante, ¿no?, que pueda haberse generado, por lo menos intentar explicar por qué este curso, por qué desde la sociología, por qué presencial y por qué multidisciplinar o quizá transdisciplinar, que estoy totalmente de acuerdo con Iñaki, en el sentido de que en este caso es el objeto el que redefine la forma disciplinar de abordar ese objeto. Bueno, ¿por qué un curso sobre suicidio desde la sociología? Si realmente todos nos hacemos un poco de, pues pensamos un poco en el suicidio, quizá lo identifiquemos con la salud mental, en la mayor parte de los casos, ¿no? Bueno, suicidio pues es un tema de salud, sobre todo salud mental, ¿no? Se indica como, no sé, hay unas cifras que están funcionando por ahí, que el 90% de los suicidios se producen por personas con trastornos mentales. Bueno, no sé yo lo que opinará al respecto, yo creo que es una cifra demasiado elevada. En todo caso, ¿por qué desde la sociología? Bueno, los motivos, ¿por qué desde la sociología cuando realmente se identifica el suicidio con salud mental? En la mayor parte de las ocasiones. Los motivos son dos. Personal y profesional, y ambos están, la verdad es que estrechamente unidos como lo es una persona que es un ser único, ¿no? Bueno, en lo personal, pues, evidentemente, ¿por qué me ocupo yo de este tema? Cuando toda mi vida profesional, en realidad, pues, ha estado dedicado a otro tema. Durante 30 y algo años yo me dediqué a otro tema de la sociología, concretamente de las migraciones. Y entonces, ¿por qué ahora me dedico al estudio, o me dedico al tema del suicidio? Pues por una situación personal, como podéis comprender, ¿no? La mayoría de vosotros. Como decía Marijose, el suicidio llama a la puerta de tu casa. Y con este hecho es muy difícil quedarse impasible, es muy difícil decir, pues se pasa página, pues como puede pasar, pues es una ausencia más, es un fallecimiento, ocurren todos los días, pero no, la verdad es que no es así. Tras los años que se necesitan para levantar la cabeza en relación a este asunto, realmente empecé a ser consciente, tras esos años en los que uno no sabe muy bien dónde se encuentra, en qué mundo, en qué planeta o en qué galaxia, no sé, empiezas a ser consciente, realmente consciente, de todo lo que me había rodeado en el antes, en el durante y en el después. Fui consciente del abandono en que nos encontramos, de la ausencia de atención mínimamente apropiada, de la falta de formación, incluso en profesionales que jamás hubiese pensado que existía. Uno piensa, pues el suicidio es un tema de salud, vale, de acuerdo, pues vamos a salud mental, a ver, no sé, pues a ver cómo nos orientan. No te orientan, no, o sea, en medicina comunitaria, en medicina de familia, había, y sigue habiendo, me consta, muchísimos tabúes y muchísimos mitos en relación al suicidio. No, si se dice es que no se hace, una cantidad de cosas que no son ciertas. Y decía, ¿pero esto qué es? Yo realmente estaba desconcertada. ¿Cómo era posible que esto sucediese?
que nadie te hiciese caso, que bueno, pues es un caso más, que no, eso no podía ser. Investigué, busqué, leí y vi que el suicidio estaba realmente muy abandonado. O sea, no era ya solo la impresión inicial de la vivencia, de la experiencia, sino que ya, bueno, a ver qué hay aquí, qué no hay, cómo es posible que estemos así. Y vi que estaba muy abandonado. Y estaba muy abandonado no porque no hubiese expertos, que a verlos los hay, sobre todo en el ámbito de la psiquiatría. Hay mucho experto. Tú coges las revistas científicas y ves cada 2 por 3 artículos en revistas de Q1 y ves muchísimas personas que trabajan en ese ámbito, en la investigación de la conducta suicida, personas de ámbito español y vasco y que están en foros europeos y foros internacionales y decía, bueno, pues aquí hay algo falla, porque si tanto experiencia y tanto conocimiento tenemos por un lado y luego el ciudadano o ciudadana se encuentra solo y abandonado, algo falla. Y me di cuenta que fallaba la transferencia de ese conocimiento. Y ese conocimiento está ahí, en una parte de profesionales directamente relacionados, no en todo, no en toda la parte, no en todos los profesionales, pero sí, por ejemplo, en el ámbito de la psiquiatría. Efectivamente, hay personas formadas en conducta suicida, hay grupos, hay equipos, hay investigación, tal. Pero vuelvo a insistir, tú tocas la puerta cuando tienes un problema de salud mental y no hay nadie detrás. Entonces, mis reflexiones, fui ahí masticando todo lo que estaba pasando, rumiando, como dicen, buen Tauro, no lo sé, rumiando y diciendo, ¿qué pasa aquí? No falta esa transferencia del conocimiento a la sociedad. Y el conocimiento que no se transfiere a la sociedad, yo no sé si es, desde luego no es útil. Legítimo lo será, pero desde luego no es útil por propia definición. También, entre otros sectores relacionados con el proceso suicida, lo que descubrí o percibí es una falta de formación atronadora. ¿Cómo puede ser que en psicología no se aborde el suicidio? Pero esto no es creíble. Pero es, porque es. Iba de un paso a otro sin dar crédito a lo que veía realmente. Primero, como digo, como experiencia y luego como cayendo en la cuenta, siendo consciente de toda esta ausencia, ¿no? Medicina familiar y comunitaria, educación, trabajo social, sociología, ya que hablamos tanto de sociología. ¿Quién trabaja sobre el suicidio en sociología? Pues yo no. Habrá alguien, no digo que no, porque siempre hay alguien, pero no es un ámbito de estudio dentro de la sociología. La muerte, quizás sí, algo nos hablará luego Fernando sobre la sociología de la muerte, pero el suicidio no estaba abordado. Entonces, bueno, analicé este entorno y me dije que algo había que hacer. Algo había que hacer, con algo aquí, había que manejar. Empecé por lo más accesible y más urgente en aquel momento, que era todo superviviente que busca, no todos, porque somos muy distintos y muy variados, pero muchos supervivientes buscan a otra gente que haya pasado por lo mismo, porque es muy difícil hablar de esto, salvo con honrosas excepciones que te encuentras a las que les puede dar, pues bueno, bastante lo que vulgarmente se dice la chapa, ¿no? Y te escuchan, pero bueno, quitando casos muy excepcionales, es muy difícil hablar de ello y que la gente te entienda. Entonces, la primera tarea más urgente era conocer a otra gente que le haya pasado lo mismo, ¿eh? Y en ese camino, pues primero me encontré con Eva y Agustín, que son las dos personas que actualmente dirigen la asociación Visiraun, de la cual formé parte en su fundación, que el Visiraun es la asociación de personas afectadas por el suicidio de un ser querido. La fundamos a finales del 2016.
Y bueno, pues lo que se ha hecho con esta asociación es atender a las personas que han pasado por ello, desde ya una perspectiva de unos años pasados por nuestra parte, tanto por parte de ellos como por la mía. Bueno, pues atender a las personas que estaban en un momento muy complicado y que, como nosotros, buscaban a otras personas que les hubiese pasado lo mismo, con quien poder hablar, con quien no sentirse culpables, enjuiciados. Esto es muy importante. Y así fundamos Visiraun. Luego me di cuenta que eso estaba muy bien, pero que había que ampliar el ámbito de actuación en el tema del suicidio y no solo atender a las personas supervivientes, ¿no? Entonces, bueno, ahí me encontré con Mari José, como ella muy bien ha dicho, y pensamos en, oye, pues vamos a intentar hacer algo más amplio, ¿no? No atender a los supervivientes, sino también visibilizar, intentar desestigmatizar, trabajar por la prevención, la intervención y la posvención en suicidio. Y por lo tanto, bueno, pues ahí fundamos Aidatu en 2017 y, bueno, pues hemos trabajado en distintos proyectos y vamos intentando hacer cosas distintas. Vale. Tras este proceso de unos años en el ámbito del activismo, que yo lo declaro así como ámbito de activismo en suicidio, entendía que era el momento de abordar un proyecto formativo. Claro, yo estoy en la universidad, en el ámbito de la sociología, y decía, yo creo que hay que hacer algo más, hay que abordar esto desde un punto de vista académico, desde un punto de vista formativo, que se visibilice más, que por lo menos los distintos sectores profesionales que están presentes en el proceso del suicidio se den cuenta de que hay otros, y esto es un poco una de las virtualidades, a mi juicio, que tiene el curso, esa multidisciplinariedad que incluso trata de llegar a la transdisciplinariedad, y es que en el suicidio no solamente cosa de unos o de un sector, como puede ser el salud mental, ¿no? Sino que también hay otros sectores que pueden aportar y que deberíamos aportar como sociedad, ¿no? Está educación, está trabajo social, todos los colectivos vulnerables, hablamos de salud mental, ¿no? Pero tenemos que hablar también de personas ancianas. La tasa de suicidio mayor corresponde a personas mayores de 80 años. Entonces, bueno, hay colectivos vulnerables, los colectivos que pertenecen al ámbito del LGTBI, bueno, no por su condición, sino porque encuentran dificultades en el desarrollo de sus potencialidades, encuentran dificultades en la vida, ¿no? Entonces, bueno, aquí se necesita mucha gente, nos necesitamos todos, desde cualquier persona, que alguien, bueno, que pueda ser receptor de otra que en un momento dado pueda decir que una persona de su familia se ha suicidado, que pueda decirlo. Para eso servimos todos, ¿no? Bueno, entonces yo decía, esto, ¿desde dónde mejor que la sociología? ¿Por qué? Pues porque me parece que es un ámbito que en sí mismo pues puede dar cabida a otros sectores. Yo creo que estamos bastante, los sociólogos y sociólogas, bueno, estamos bastante acostumbrados a trabajar con personas de disciplinas diferentes. Yo, por lo menos, en el otro ámbito que trabajaba, también trabajaba pues, con personas de otras disciplinas. Por lo tanto, desde la sociología, pues por cuestiones personales y por cuestiones profesionales, digo que por eso estamos un poco aquí, ¿no? No es un curso, esto también quisiera decirlo, para actuar directamente sobre la conducta suicida, para eso hay otros cursos más especializados, sino para conocer el fenómeno, que me parece que es muy importante, para saber que todos tenemos un papel en la prevención, para ser conscientes de que son muchos los agentes que participan en la noble acción de intentar reducir el sufrimiento y las muertes por suicidio. Esta es la idea original, ¿no? La idea nuclear de este curso, que pretende en un futuro ir ampliando con especializaciones diversas, con prácticas y demás, pero bueno, eso ya lo hablaremos a lo largo del curso con el alumnado. ¿Por qué presencial? Bueno,
Pues no es el mejor momento quizá para hablar de un curso presencial también. La verdad es que ahí hemos tenido, pues bueno, la suerte que hemos tenido, porque esto estaba planificado evidentemente antes de la pandemia. Pero bueno, aun con todo, vamos con ello, ¿no? Vamos con lo presencial. Como decía nuestra rectora, somos una universidad presencial y yo creo que la presencialidad tiene unas virtudes que me gustaría aprovechar, ¿no? Cursos online, además, hay alguno por ahí, hay un máster muy extenso, luego cursos no universitarios online también hay bastantes, en fin, cuando uno, pues sobre psicología, sobre emergencias, para teléfonos, para atención telefónica, es decir, hay pequeños proyectos formativos que cumplen su función perfectamente, ¿no? Pero a mí me parecía que era necesario un curso global, con perspectiva de globalidad, y que fuese presencial. ¿Y por qué? Porque me parece que lo presencial genera sensación de grupo. Uno allá, pues es verdad que tiene sus limitaciones, porque lo presencial obliga a que la gente esté aquí, a que sea gente de aquí, pero esa obligatoriedad es lo que a mí me parece que tiene una virtualidad maravillosa, o que puede tener una potencialidad muy buena, y es la posibilidad de crear un grupo de gente. Probablemente no todos los alumnos y alumnas que tengamos van a formar parte de ese grupo, luego la gente se dispersa, sigue sus vidas, en fin, pero eso de formar grupo en lo local, donde realmente puedas actuar, a mí me parece que era una potencialidad, o que es una potencialidad que tiene este curso, ¿no? Generar sensación de grupo, poder en un momento dado, porque es muy triste que la gente, te venga pidiendo ayuda, ¿no? Pido ayuda, ¿no? Y no saber muy bien a dónde dirigirle. Eso es duro, porque sabes lo que hay por detrás. Pero bueno, le puedes decir, pues sí, acude al médico de atención primaria, allí te derivarán a psiquiatría, en fin, poniendo muchos puntos suspensivos. Pero un psicólogo que te atienda, un terapeuta, pues lo sabrá. Pero yo creo que este curso puede generar ese núcleo de personas que podamos trabajar realmente en el ámbito del suicidio en un espacio concreto. Por eso quiero que sea presencial, porque es verdad que limita mucho el número de alumnos y alumnas. Claro, no puedes tener uno de Colombia, otro de Chile, pero para eso ya hay una oferta formativa. Entonces, esto no hay, y creo que es muy positivo, no solo porque no es una cuestión de mercado, de espacio para ofrecer un producto, ¿no? Sino que realmente creo en ello, crear grupo y poder actuar en el entorno más accesible, que es el local. Esa es la idea que anima al curso de presencialidad. Por otro lado, creo que el contacto con el profesorado es muy importante, el contacto del tú a tú, incluso del contacto entre el alumnado, que la gente se conozca, que hable realmente, ¿no? Sí, hay redes sociales, hay foros virtuales, pero yo creo que funciona mejor la relación personal. Igual yo soy antigua, no sé. Pero creo que genera una sensación de pertenencia a un grupo, que puede ser tremendamente positiva. Por eso defendemos lo presencial. Y multidisciplinar, multidisciplinar, pues porque lo que pretendemos es que, lo que he dicho antes, que haya diferentes profesionales, es decir, que se aborde el suicidio en todo su proceso. Tanto, y me voy a levantar a poner una diapositiva, que veo que desde ahí no se puede, pero nada. Simplemente y con esto termino, pues simplemente decir cómo está constituido el curso y un poco por qué, ¿no? Tenemos la materia 1. Partimos desde la propia conceptualización de lo que es el suicidio, del significado social del suicidio, de sus dimensiones sociales, del tabú, del estigma, de qué
¿qué lugar ocupa la muerte en nuestra sociedad? ¿Cómo leemos socialmente el suicidio, la muerte y el suicidio, ¿no?, en concreto? Entonces, bueno, creo que es muy importante empezar por ahí. Y también por cuestiones éticas. Oiga, pero esto del suicidio, pues me he encontrado muchas veces con una actitud que, bueno, que me gustaría, bueno, por lo menos problematizar, complejizar. El suicidio, pues bueno, es el resultado de una decisión libre y voluntaria. Bueno, o no. O no. Quiero decir que lo que digo, muchas veces te encuentras con una idea, ¿no? No, bueno, pues es una muerte dada por uno mismo que uno ha decidido. Así es respetable, por supuesto, siempre y cuando sea así, ¿eh? Siempre y cuando hayamos hecho como sociedad todo lo que podíamos hacer para reducir el sufrimiento que le lleva a esa persona a quitarse la vida. Cuando hayamos hecho ya todo eso, estaremos en condiciones de decir, pues muy bien, pues adelante, es tu decisión, ¿eh? Pero como no hemos llegado a eso ni de lejos, pues quizá haya que plantearse. Yo creo, y esa es la base, ¿no?, de si el suicidio es prevenible desde luego desde mi punto de vista, no desde el mío solo, desde el punto de vista de los expertos de la Organización Mundial de la Salud, pero bueno, también desde el mío es prevenible, se puede y se debe prevenir, lo cual no quiere decir que se pueda ni se pueda evitar siempre, ni se deba evitar siempre, ¿vale? Entonces, pongamos los términos en su justa posición, ¿no? Después pasaremos ya a ver cómo son las conductas suicidas, bueno, pues cuáles son los ámbitos de los procesos de intervención, cuáles son los colectivos vulnerables o más vulnerables ante este problema, que más abandonados se sienten o más solos o con menos herramientas de gestión de emociones se encuentran, en fin. Ahí trataremos en esta materia 2 en abordar una perspectiva general de quiénes son los agentes, cuáles son los procesos del suicidio, porque otra confusión, parece que cuando fallece la persona se acabó el suicidio. No, ahí empieza otro proceso para terceras personas, que desde luego ha estado, si el suicidio estaba invisibilizado, no cuento ya cómo estaba de invisibilizada la situación de los supervivientes. Entonces, bueno, pues hay que saber que el suicidio es un proceso que tiene muchas o varias etapas, desde la propia inicios de ideación hasta no su resolución final, sino más allá, con la posvención. La materia 3, pues nos vamos a dedicar ya a bueno, ¿cuáles son aquellos ámbitos prioritarios que tienen relación con el suicidio, con la prevención del suicidio, que son el ámbito sanitario, como no, que son el ámbito educativo también y el ámbito sociocomunitario, con medios de comunicación, con educación social, trabajo social, en fin, que desde esas partes de actuación, desde esos agentes distintos, ¿qué es lo que se puede hacer para reducir el sufrimiento, para empezar? Y si con ello se reduce el número de suicidios, vamos a reducir también otro sufrimiento adicional, que es el de los que se quedan. Y ahí tendremos, es la materia más importante porque está dividido como en 3 grandes submaterias o capítulos. Y por último, tenemos, la intervención en crisis y la posvención. Hay que deslindar lo que es la prevención de lo que es la atención en crisis, es decir, cuando ya la persona pues está en un momento difícil. Estamos hablando de teléfonos de ayuda, estamos hablando de psicología de emergencias, estamos hablando de bomberos, estamos hablando de policía. Es decir, no es tan sencillo. Hay alguien que, amenaza con tirarse desde una cornisa y pues nada, que vayan los bomberos y le cojan. No es tan sencillo. ¿Cómo se acercan los bomberos? Hay que quitar las sirenas. ¿Cómo se acerca la policía? Es decir, hay unas formas de acercamiento a la persona que lo primero que tienen que hacer es reducir la ansiedad de esa persona y no ir como elefante en cacharrería, con las sirenas, pum, 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 no, fotógrafos, tal.
porque le vamos a animar a que caiga. Entonces, bueno, hay unos procesos, hay unos protocolos, hay unos procedimientos de actuación que tenemos. Está bien que sepamos todos, ¿eh? Bueno, pues también lo daremos, intervención en crisis. Y, por último, pues la posvención, ¿eh? Cuando después de todo lo hecho hasta entonces, pues no ha tenido ningún efecto positivo, ¿qué hacer con las personas que quedan, ¿no? ¿Cómo afrontar el duelo por suicidio? Porque ese es otro caballo de batalla. El duelo por suicidio parece que es un duelo, nada, pues esto, ¿cómo? ¿En un año? ¿Cómo que no? No. ¿Dónde está puesto eso? No, en un año, ni en 6 meses, ni en 7 años, ni en... Cada uno sabrá cómo es su proceso de duelo, ¿no? Cómo lo va afrontando. ¿Cómo se reúnen? Bueno, pues, ¿cómo es este duelo? ¿Por qué es especial? ¿Por qué es distinto? Vamos a tratar todo eso. ¿Qué es un superviviente? Porque hasta hace muy poco no sabíamos ni lo que era, pero en los años 50 ya en Los Ángeles ya sabían lo que eran los supervivientes, ¿no? Que inventaron, digamos, acuñaron el término allí, ¿no? En los años 50, ¿eh? Pero aquí no es algo que se haya tratado mucho. Y también como, bueno, lo que estamos viendo es que el ámbito de la sociedad civil, por llamarlo así, ¿no? Del tercer sector, sociedad civil, como lo queramos llamar, está teniendo un protagonismo muy importante en los últimos años, ¿eh? Y se están creando asociaciones y se está creando un caldo de cultivo de hay que actuar, hay que hacer cosas. Y yo creo que ahí estamos empujando un poco, estas asociaciones, estamos empujando un poco a las instituciones, ¿no? Bueno, pues a ver, que hay que ponerse... podemos hacer cosas, podemos hacer algo. Y simplemente termino aquí, que ya me he extendido mucho, y quería, digamos, explicitar y explicar o describir cuáles son, digamos, los puntos nucleares que me parecen a mí que atraviesan, ¿no? el curso, la formación que queremos poner en marcha y que estamos poniendo en marcha ya a partir del día de hoy. Le doy la palabra a Jon. Eskerrik asko, Cristina, eskerrik asko danori hemen egotearren. Para mí es un gusto, es un placer, es un honor estar hoy aquí presentando esta primera edición del posgrado en suicidología. Y yo también, o sea, no puedo sino agradecer y además agradecer personalmente y específicamente a María José y sobre todo a Cristina, ¿no? El trabajo realizado, porque es que sin ellas, y es así de claro, esto no hubiera sido nunca posible, ¿no? Yo, la verdad que a las personas que se han sentado aquí previamente he ido escuchando lo que decían y en sus palabras encontraba respuestas o explicaciones a por qué yo estoy aquí hoy, ¿no? Y es un poco lo que tenía pensado compartir con vosotras y con vosotros. ¿Por qué estoy aquí en un posgrado en suicidología y desde la sociología, como decía Cristina? Y yo creo que estoy aquí porque no había otra manera, no había otra forma, no podía ser de ninguna otra forma. Voy a intentar compartir por qué, ¿no? Yo soy médico, soy psiquiatra clínico, atiendo pacientes, y bueno, desde siempre, ¿no? Yo creo que no soy el único que he podido constatar, pues bueno, ciertas dificultades a trabajar en este campo, ¿no? En este fenómeno. Podemos llamarlas resistencias, podemos, si queréis, en otro momento tratar de analizar el porqué o las causas de esas resistencias, pero no son solo resistencias desde yo mismo como profesional. Hay también unas dificultades y una necesidad de comprender el fenómeno del suicidio como algo multideterminado. O sea, dejar de lado, ¿no?, una única perspectiva o una sola mirada clínica o sanitaria, eso no vale, ¿no? Y entonces aquí he ido apuntando cositas que yo creo que son muy interesantes que han dicho los compañeros, ¿no? Empezando por Iñaki, esto que decía de la suerte de que este curso sea transdisciplinar, y así es, ¿no? Fijaos, yo puedo asegurar que en los años que llevo como médico, como psiquiatra, pues bueno, he asistido
a ciertas mejoras en la atención a los pacientes. Desde luego intentamos formar y capacitar a nuestros residentes lo mejor posible. Bueno, en esta posmodernidad que nos toca vivir y como decía Teresa, esto que denominamos sociedad del bienestar, las tasas de incidencia de suicidio no disminuyen, ¿no? Cosa más rara, ¿no? Tenemos cada vez más psicofármacos, tenemos avances tecnológicos, avances técnicos y las muertes por suicidio no solo no disminuyen, ¿no? Y yo siempre me gusta como inocular preguntas así a vosotros que estáis ahí, ¿no? Si las enfermedades mentales o las que llamamos trastornos mentales graves son tan universales y tienen unas prevalencias similares en los países, ¿por qué son tan diferentes las tasas de suicidios en diferentes países o en diferentes comunidades, ¿no? ¿Qué otros factores intervienen ahí o qué otros factores coinciden ahí, verdad? Entonces, gracias Cristina, porque esto solo podía ser desde aquí, desde la sociología. Yo creo que, como decía José Antonio de la Rica, es imprescindible una formación específica y una formación de calidad, y a eso nos debemos los que asumimos, yo creo que la difícil y desde luego honorable tarea de hacer de profesores. Yo creo que también venimos aquí a aprender, yo desde luego así lo hago. Veo por ahí también a Ernesto. Para mí, bueno, pues es una suerte compartir aquí grupo con vosotros. Y yo creo que no me quiero dejar así ninguna cosa importante, tampoco me quiero enrollar. Solamente compartir con vosotras que espero y estoy casi seguro que lo vamos a conseguir, que poco a poco, año a año, porque esto va a ser una tarea larga, ahora no hacemos más que empezar el camino, que dar los primeros pasos, pero creo que año a año vamos a ser capaces de formar no solo profesionales, yo creo que de formar personas que sean capaces, valga la redundancia, de detectar e intervenir ante muchísimas personas de nuestro entorno, personas como vosotras y como yo, que únicamente lo que no pueden es seguir viviendo así. Y lo que tenemos que hacer es ser capaces todos de reconocer ese sufrimiento, reconocer, bueno, qué posibilidades de atención, de abordaje hay y compartir nuestros conocimientos. Eskerrik asko danori. Muchas gracias. Gracias, John. Bueno, pues nada, nos damos un descansito de 15 minutos y enseguida estamos con Fernando.